En el corazón palpitante de la Revolución Francesa, cuando las cabezas caían al compás de los ideales, una figura emergió como el rostro de la radicalización popular: Jean-Paul Marat. Médico, periodista y agitador incansable, su pluma era tan temida como la guillotina misma. Era un hombre consumido por la urgencia, por la necesidad de desnudar traiciones y alimentar la furia del pueblo con cada edición de su periódico. Sin embargo, su vida terminó no en la plaza pública ni en la vorágine de un tumulto, sino en la intimidad de una bañera, asesinado por una joven con rostro sereno y daga firme. La escena quedó inmortalizada por el pincel de Jacques-Louis David. Marat, caído, aún con la pluma en mano, como si la muerte hubiese respetado su última palabra. ¿Cómo se transforma un hombre en mártir? ¿Qué lleva a alguien a convertirse en símbolo de una causa que, a fuerza de sangre, promete redención? Este es el retrato de los últimos días de Jean-Paul Marat, una historia marcada por la enfermedad, la convicción inquebrantable y un crimen que selló su destino. La sangre que tiñó el agua no solo cerró una vida, sino que abrió un nuevo capítulo de terror en la revolución que prometía libertad. ¿Héroe del pueblo o arquitecto del caos? ¿Voz de los sin voz o fanático incendiario? Acompáñanos a descubrir cómo un hombre frágil, encerrado en su cuarto, se convirtió en una leyenda bañada en muerte. Marat en sus últimos días. El rostro visible de la rabia popular, Jean-Paul Marat, vivía sus últimos días recluido entre paredes húmedas y un silencio apenas interrumpido por el sonido de la pluma rasgando el papel. Ya no caminaba entre las multitudes ni arengaba en las asambleas. Había sido consumido lentamente por una enfermedad cutánea que le provocaba un ardor insoportable, muy probablemente una forma avanzada de dermatitis herpetiforme o eczema severo, agravada por las condiciones insalubres del París revolucionario. El único alivio que encontraba era en el agua tibia de una bañera de porcelana, donde pasaba horas sumergido, envuelto en toallas húmedas, con una tabla improvisada sobre el regazo que sostenía sus notas, cartas y artículos. Pero Marat no era un enfermo resignado. Su reclusión se convirtió en un bastión. Desde aquella bañera convertida en trinchera, dirigía con energía feroz su periódico, L'Ami du Peuple, el amigo del pueblo. Cada edición era un llamado a la vigilancia revolucionaria, una denuncia, una lista negra. Su tinta señalaba a los enemigos del pueblo, aristócratas ocultos, moderados disfrazados de patriotas, incluso antiguos compañeros convertidos en sospechosos. No había matices en su visión del mundo. Se estaba con el pueblo o contra él. En su soledad, Marat se aferraba a la idea de que la revolución solo sobreviviría a través de la purga, y que su rol era el de un vigilante incansable, aunque el precio fuera su propia salud. Sus colaboradores y seguidores lo visitaban con frecuencia, llevándole informes, cartas y rumores. Algunos salían de la habitación con miedo, otros con fervor. Todos sentían que estaban frente a una figura que, aún postrada, ardía de voluntad política. Su cuerpo estaba debilitado, pero su mente permanecía despierta, despiadada, más aguda que nunca. Era un espectro viviente de la revolución. Enfermo, sí, pero todavía peligroso. Aquella habitación, impregnada de humedad, papel y medicinas, era también un altar anticipado, un lugar donde se fraguaba la muerte, pero también el mito. Charlotte Corday y la conspiración. Mientras Marat se desvanecía físicamente en su encierro, afuera, en las calles de una Francia desgarrada, se gestaba un acto que cambiaría el rumbo de la revolución. En la otra orilla ideológica, lejos del fervor jacobino que Marat representaba, Charlotte Corday contemplaba el caos con horror. Proveniente de una familia noble empobrecida y criada en Normandía, Corday no era una asesina por naturaleza, sino una joven profundamente influenciada por los ideales ilustrados, especialmente por los pensadores moderados que creían en una revolución sin masacres. Admiraba a los girondinos, ese grupo que buscaba una transformación política sin dejarse arrastrar por el torrente de sangre que los jacobinos derramaban en nombre de la libertad. Para Corday, Marat no era un hombre enfermo ni un mártir en potencia. Era, más bien,
el rostro de la barbarie, el instigador desde la sombra, el que con cada artículo encendía hogueras de odio que alimentaban el terror. En su mente, eliminarlo no era un crimen, sino un acto quirúrgico, una intervención necesaria para detener la gangrena de la revolución. Y así comenzó a diseñar su plan con una calma aterradora, como quien sigue el curso lógico de una deducción moral. Se trasladó a París, compró un cuchillo de cocina y escribió una carta donde explicaba sus motivos. No planeaba huir. No buscaba el anonimato. Quería ser oída, juzgada y, en el fondo, quizás comprendida. El 13 de julio de 1793, Corday se presentó en la residencia de Marat, afirmando tener una lista de traidores girondinos ocultos en Caen. Fue rechazada en un primer intento, pero volvió más tarde, decidida, insistente. Esta vez, la dejaron pasar. Imaginemos la escena. Una joven de mirada firme, vestida modestamente, entra en una habitación húmeda y en penumbra. Frente a ella, un hombre encorvado en su bañera, escribiendo con dedos enrojecidos por el agua tibia. Corday habla. Marat escucha y anota nombres. El momento se alarga. La tensión flota como un aliento contenido. En su voz en off, podríamos imaginar a Corday murmurando: «No mato a un hombre, mato a un monstruo». La daga espera, oculta entre sus ropas, como un destino inevitable. El reloj de la historia está a punto de detenerse. El asesinato. La tarde avanzaba lenta en París, y el calor húmedo del verano se mezclaba con la pesadez del ambiente en la habitación de Marat. Era el 13 de julio de 1793, apenas un día antes del aniversario de la toma de la Bastilla. Jean-Paul Marat, semidesnudo en su bañera, anotaba los nombres que Charlotte Corday le dictaba con voz templada. Ella, de pie frente a él, disimulaba la agitación bajo una apariencia serena. El agua tibia envolvía el cuerpo del periodista, mientras sobre la tabla que flotaba en su regazo, la tinta aún estaba fresca. No sospechaba nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Una ciudadana parecía haber venido a aportar a su causa, pero en un instante tan fugaz como definitivo, Corday sacó de entre sus ropas un cuchillo de cocina de hoja ancha y lo hundió con fuerza en el pecho de Marat. La hoja perforó justo por debajo de la clavícula, cortando una arteria vital. El cuerpo del revolucionario se sacudió. Su rostro mostró un atisbo de sorpresa, más que de dolor. Alcanza a gritar, según relataron algunos testigos. «A mí, querida amiga», una exclamación entre la ironía y la incredulidad, antes de desplomarse en la bañera teñida de rojo. El agua se volvió espesa, mezclada con la sangre caliente que se escapaba de su cuerpo como la tinta de una imprenta rota. Los gritos de una criada alertaron a los demás presentes en la casa. Corday no intentó huir. Fue arrestada de inmediato, sin oponer resistencia. Sostuvo la mirada de quienes la detuvieron y no negó su crimen. Para ella, la acción ya estaba cumplida, y con ello, su propósito. Marat murió allí mismo, en la intimidad de su refugio, sin escoltas ni multitudes, sin discursos ni aplausos. Solo el sonido del agua turbia y un cuchillo ensangrentado en el suelo. La escena, brutal y silenciosa, marcó un quiebre en la revolución. No fue el asesinato de un hombre cualquiera, sino el sacrificio simbólico de uno de los rostros más temidos y amados del nuevo orden revolucionario. Fue Jacques-Louis David, el pintor de la revolución, quien convirtió ese instante en mito. En su obra La muerte de Marat, lo representó como un mártir sereno, casi cristiano, con el rostro apacible, la pluma en una mano y la carta de su asesina en la otra. No hay violencia en el lienzo, solo la quietud de un cuerpo que, aún en la muerte, sigue escribiendo. La imagen recorrería toda Francia, convirtiéndose en un ícono propagandístico. Pero detrás de la pintura había una verdad menos solemne. Un crimen, una decisión política y una muerte que encendió aún más el fuego de la revolución. Consecuencias y legado. La muerte de Marat no apagó su influencia. Por el contrario, su asesinato lo elevó al panteón simbólico de la Revolución Francesa, con una fuerza que ni siquiera él habría podido imaginar. Apenas se supo la noticia, París entró en estado de conmoción.
El pueblo lo lloró como a un santo secular. Su cuerpo, envuelto en lienzos revolucionarios, fue paseado por las calles como si se tratase de un héroe caído en batalla. Algunos cortaron mechones de su cabello. Otros empaparon pañuelos en su sangre como si se tratara de una reliquia. Lo que para Corday fue un acto destinado a frenar el terror, para los jacobinos fue el empujón final hacia su radicalización más absoluta. El asesinato fue presentado no solo como una tragedia, sino como una prueba viva de que los enemigos de la revolución acechaban en cada esquina. La figura de Marat fue exaltada hasta el extremo. Lo llamaron el Cristo de la Revolución, el mártir puro que murió por la causa del pueblo. Su imagen comenzó a reproducirse en panfletos, grabados y estatuas. Jacques Louis David organizó un funeral grandioso, inspirado en los ritos romanos, en el que los discursos eran casi litúrgicos. Se hablaba de Marat no solo como hombre, sino como símbolo, como idea eterna. Su escritorio y su bañera fueron exhibidos como objetos sagrados, y su periódico siguió circulando unos días más, como si la muerte aún no lo hubiese alcanzado del todo. Mientras tanto, Charlotte Corday fue juzgada con rapidez. No negó su crimen, lo explicó con serenidad y frialdad, afirmando que lo hizo por el bien de Francia. En el tribunal, sorprendió con su inteligencia, su claridad y su compostura. Cuando le preguntaron qué había sentido tras el asesinato, respondió simplemente: la paz. Su juicio fue breve. Fue condenada a muerte y guillotinada 4 días después del crimen, el 17 de julio. Subió al cadalso sin temblar. Su última frase, antes de inclinar la cabeza ante la cuchilla, resonó con eco histórico. Maté a un hombre para salvar a 100.000. Fue un acto solitario, pero con implicaciones masivas. Sin quererlo, dio a los jacobinos la excusa perfecta para profundizar el terror. El legado de Marat quedó anclado en el imaginario colectivo. Su asesinato alimentó la narrativa jacobina de un pueblo traicionado desde dentro, de una causa que debía purificarse con fuego. En los meses siguientes, el número de ejecuciones creció exponencialmente. El Comité de Salvación Pública se volvió más implacable. La revolución ya no era un proceso político, sino un ritual de sangre. El rostro de Marat, inmortalizado en óleo, se convirtió en una mirada acusadora que legitimaba la violencia contra todo aquel que osara desviarse del dogma revolucionario. Irónicamente, al eliminarlo, Corday lo volvió eterno. Jean-Paul Marat murió como vivió, aferrado a una causa, rodeado de papeles y convicciones, convencido de que la violencia era necesaria para forjar un mundo nuevo. Su figura, hasta hoy, divide opiniones. Para algunos, fue un defensor implacable del pueblo, una voz que no temía señalar a los traidores, incluso cuando eso lo dejaba solo, vulnerable. Para otros, fue un fanático que alimentó el terror con palabras tan afiladas como cuchillas. Su muerte no trajo la paz que Charlotte Corday esperaba. Al contrario, sirvió como catalizador del horror. El terror, lejos de menguar, se intensificó. Las listas de sospechosos crecieron. Las ejecuciones se multiplicaron. La revolución devoraba ya no solo a los poderosos, sino también a sus propios hijos. Y sin embargo, algo en la muerte de Marat trasciende el debate político. La imagen de su cuerpo inmóvil en la bañera, con la pluma aún entre los dedos, parece congelar un momento en que la palabra y la sangre se fundieron para siempre. Su sangre se volvió tinta para la historia, y su nombre, inevitablemente, quedó atado al destino de una revolución que soñó con la libertad y terminó abrazando el abismo.